Hola amigos, muy buenos días. Hemos iniciado la lectura del libro de Proverbios y hemos resumido su contenido en la sabiduría de Dios y la necedad del hombre. La pregunta latente que estará presente en toda la lectura de este libro es: ¿cuánto de la sabiduría de Dios estamos viviendo, experimentando? ¿Y cuánto de la necedad del hombre está dominando nuestra vida? Hemos leído capítulo 1, vamos ahora con el capítulo 2. Es un poco largo, no lo vamos a leer todo, pero déjeme ir a los primeros versículos. Dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Déjenme referirme a esta primera parte porque esta porción está escrita en una forma de una poesía y tiene dos partes. La primera parte es la que acabo de leer y lo que predomina es la condicionante sí. Y entonces el proverbista, cuando está diciendo: si haces tuyas, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas, si tu corazón entregas, si llamas a la inteligencia, si pides discernimiento, si la buscas como a plata, está hablando de una condición frente a la sabiduría. Pero ¿sabe por qué es esto de la sabiduría? Porque lo que vamos a encontrar de entrada es que la sabiduría no es natural en el hombre. Nosotros, desde la caída de Adán y de Eva, hemos perdido la imagen de Dios en nosotros. Nosotros somos ignorantes ante la sabiduría de Dios. No sabemos qué es, ni sabemos cómo vivirla. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 7, leímos lo que entendemos es que es el corazón de este libro y que dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y vamos a entender que la roca sobre la cual se edifica la sabiduría es precisamente el temor a nuestro Dios. Y ese temor, habrá que decirlo, no es que le tengamos miedo a Dios, sino es el efecto, la consecuencia inmediata de poder conocer a Dios en su majestad, en su soberanía, como el dueño de este mundo, y nosotros caer rendidos ante Él. Decía ayer nuestro hermano Gio, y lo decía acertadamente: si nosotros buscamos la sabiduría, Jesús es la sabiduría. Y le voy a decir por qué. Dice el versículo 6: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. El proverbio va a dejar claro que el que tiene la sabiduría en sus manos es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, porque Él mismo es la sabiduría. Si nosotros queremos conocer sabiduría, tenemos que ir ante Él, pero el poder recibir la sabiduría de Él tiene una puerta de acceso, y esa puerta de acceso es el temor reverente, el reconocer quién es Él como soberano, como Rey de Reyes, Señor de Señores, y una actitud de humildad ante Él. Por eso empieza diciendo el capítulo 2: si tú haces tuyas mis palabras, si tú lo atesoras, si tú inclinas tu oído. ¿Por qué? Porque la sabiduría no nos es natural a las personas. Tenemos que ir a Jesús e inclinar nuestro oído, y tiene que haber lo que está en medio, entre líneas, es nuestra necesidad de esa sabiduría, el reconocimiento de esa sabiduría. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 7, que ya les leí, dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Queridos amigos, si pudiéramos resumir este capítulo, diríamos que la sabiduría inicia por reconocer a Dios y cómo eso produce un efecto en nosotros de humildad y de disposición para que Él pueda enseñarnos cómo vivir sabiamente. ¿Cuál es la otra conducta? La conducta del necio, la conducta del que dice: yo no lo necesito, del que dice: es que eso yo ya me lo sé, del que yo no necesito ir a Dios para que me dé sabiduría.
Lo que tenemos de manera común las personas es un nivel de inteligencia, es decir, hay cierta capacidad de memoria, de guardar conocimiento, pero ese conocimiento no produce un efecto en nuestra vida. Le voy a decir algo, por ejemplo, un médico, un cirujano que ha estudiado 10 años medicina, debe conocer mucho, debe saber mucho sobre el funcionamiento humano. Pero probablemente ese médico inclusive ni crea en Dios, probablemente él sea un hombre egoísta, un hombre soberbio, un hombre, como vemos muchos, autogobernable. Es decir, el conocimiento por sí mismo no produce esa actitud ante Dios. Lo que produce esa actitud ante Dios es nuestro reconocimiento de que necesitamos su sabiduría. Dice versículo 9, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará y la inteligencia te prosperará. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Hay un efecto de la sabiduría, del impacto de Dios en nuestra vida. Y lo que quiero resumir en esta mañana es para ustedes, el capítulo 2 nos habla de cuánto nosotros podemos reconocer la necesidad de esa sabiduría que viene del Señor. Número 2, nuestra disposición, nuestro querer tener esa sabiduría. Porque el necio va a decir, no lo necesito, ¿para qué? Yo estoy bien así. Y lo que vamos a ver aquí es que de la sabiduría que parte del Señor Jesucristo, parte de sus enseñanzas, de lo que Él nos enseñó de cómo vivir. Porque si algo tiene la sabiduría es que principalmente va a afectar nuestra forma de vivir. Por esa razón, muchas personas que llegan a ser religiosas, sus vidas no son impactadas, no son transformadas, no aprenden sabiduría de Dios, porque lo toman como una mera religión, como el cumplimiento de ritos y ceremonias para agradar a Dios. Pero no, el ir a Dios, el ir al Señor Jesucristo es en reconocimiento de que necesitamos que Él nos enseñe cómo hemos de vivir, es decir, cómo vivimos, cómo se ejerce un trabajo, cómo se vive en la familia, cómo se vive con la esposa, con los hijos, cómo vivimos en la sociedad donde estamos. ¿Por qué la sociedad está tan descompuesta? ¿Por qué hay tanto daño a las personas en estos tiempos? ¿Por qué las personas somos necias? ¿Por qué las personas somos gobernadas por un corazón egoísta, autogobernable, soberbio, rebelde, altanero delante de Dios? Lo que menos tenemos es sabiduría de Dios. Lo que más necesitamos es sabiduría. Así es que yo quiero aterrizar en esto. ¿Tú reconoces que necesitas sabiduría de Dios? ¿Puedes reconocer en tu corazón la necedad? Simplemente mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántos errores, cuántas equivocaciones, cuántas malas decisiones? ¿No quisieras que, independientemente que seas un joven, una persona de mediana edad, una persona de edad avanzada, todavía hay tiempo para dejarse guiar y vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo? Porque la sabiduría inicia cuando nosotros venimos ante Jesús, reconocemos que necesitamos que Él nos enseñe cómo vivir. Así que yo quiero cerrar este tiempo con una oración en la que vamos a Jesús y le pedimos de su sabiduría. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor que se derrama desde la cruz hacia nosotros y la sangre de Cristo que borra todo nuestro pecado. Pero no queremos echar a perder ese evento que ha logrado esa paz en nuestro corazón. Queremos vivir agradándote en todo lo que hagamos, pero no podemos hacerlo sin sabiduría. Hoy reconocemos que no tenemos sabiduría, que al contrario hemos sido necios, hemos sido egoístas, rebeldes, altaneros delante de ti. Y lo que queremos es venir ante ti reconociendo nuestra necesidad. Hoy queremos disponer nuestro oído, hoy queremos acercarnos a ti, hoy queremos abrir nuestro corazón y rogar de ti que pongas en nosotros de tu espíritu
para que genere en nosotros ese temor reverente que nos permita conocerte, que nos permita comprender tus enseñanzas y nuestra vida sea impactada por tu sabiduría. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, yo les invito a este desafío. Leamos Proverbios y veamos cómo Dios va hablando a nuestra vida para aprender sabiduría que venga de Él. Nos vemos el día de mañana.